Nació en Játiva en 1591, un pueblo valenciano soleado que difícilmente podía presagiar el destino de un pintor que haría de la oscuridad su patria estética. Se llama José de Ribera, pero pronto el mundo lo conocería con un apodo que nunca lo abandonó, el Españoleto, un mote mitad burla, mitad marca de identidad que le abría paso en los talleres de Italia y lo señalaba como extranjero. Tras el lienzo, un podcast de Rafael Japón. Su historia está escrita con luces violentas y sombras espesas, como sus cuadros. Un pintor que supo conquistar virreyes y cardenales y al mismo tiempo cargó con una leyenda de intrigas, atentados y enemigos caídos. Hoy, tras el lienzo, está Ribera, quizá la figura más compleja del siglo de oro, sus clientes españoles y su lucha para dominar la pintura en Nápoles. De Játiva a Roma no había solo un cambio de paisaje, sino un salto vital en el que Ribera buscó fundar su destino. Otros testimonios lo sitúan primero en Parma, en junio de 1611, cobrando por un gran San Martín, partiendo la capa para San Próspero. Hoy perdido pero citado por fuentes locales y por Ludovico Carracci como obra de un extranjero bajo amparo de los Farneses. Después, según Antonio Palomino, con apenas 20 años ya se encontraba en la ciudad eterna, donde se sumergió en el naturalismo visceral de los caravallistas, ese grupo de seguidores que expandieron el legado del maestro italiano a través de sombras densas y realismo sin concesiones. Giulio Mancini, médico, marchante y cronista, lo relata como vehemente y nada conformista, capaz de ganar bien y gastarlo sin freno. Anota incluso un roce con las autoridades por no cumplir la confesión de Pascua, detalle menor pero revelador del ambiente de calle y taller en el que se movía. Pero nada le impidió formalizar su posición y para 1613 ya consta como miembro de la Academia de San Luca, la prestigiosa corporación de artistas que controlaba gran parte del arte público y los encargos oficiales, lo que se entiende como una clara señal de ascenso. Ahí se unió a otros creadores de distintos orígenes, acogido por una institución que, bajo el mecenazgo de Urbano VIII y su círculo Barberini, monopolizaba la producción artística de Roma. En este tiempo sabemos que vive en Vía Marguta, el barrio de los forasteros, entre colegas, bohemia de alquiler barato y encargos inestables. La competencia no es solo estética. Horacio Borgianni, protegido de la embajada española y de carácter volcánico según Baglione, encarna un rival de la misma órbita hispana. Las anécdotas de empellones y frascos de barniz volando por Trastevere hablan de un ecosistema de egos, patronos y parroquias en choque constante, donde un puesto en un altar valía tanto como un padrino bien situado. En ese ring, Ribera hace también pintura de devoción seriada, negocios de cabezas de apóstol que años después llevaría a su plenitud, y escenas a media figura que ya circulan con su apodo, los Spagnoletto. En 1616, su vida se entrelaza con la de los Azzolino. El proceso matrimonial conservado en Nápoles documenta su boda con Caterina, hija del pintor Giovanni Bernardino Azzolino, y certifica que llevaba tiempo establecido en Roma. Ese mismo año, con cuentas, deudas y oportunidades empujando, toma la vía del sur rumbo a Nápoles, capital española, donde el nuevo virrey, el duque de Osuna, estaba reuniendo a una corte artística. El paso no es fuga y cambia la jungla romana por una plaza bajo patronazgo que habla su idioma político y promete taller, red y salario. La alianza con Caterina
no fue solo sentimental, sino estratégica. Consolidó su posición entre artistas y maestros locales y le facilitó el acceso a encargos y redes de patronazgo. En Nápoles, Rivera encontró su lugar. Se trataba de una ciudad turbulenta poblada de soldados, virreyes, ladrones y santos populares que se convirtió en el escenario perfecto para su pintura. Fue recibido por una ciudad bajo dominio de la monarquía hispánica en cuerpo, mecenazgo y tensión. Apenas desembarcó, se instaló en casa de su suegro. Aquí comenzó a florecer su apodo, los Pañoletto. El español que hablaba claro pintaba aún más claro y lo hacía para los virreyes. Pedro Téllez Girón, el duque de Osuna y nuevo virrey, no tardó en tomarlo bajo su ala. Lo nombró pintor de corte y le concedió encargos monumentales, como las 5 tablas con apóstoles para Osuna, coronando todo con un calvario en 1618, que lo catapultaron como principal artista de la ciudad. Estas obras se pueden ver hoy en la colegiata del pueblo andaluz de Osuna. Allí, en la penumbra solemne de la sacristía, sobreviven 5 lienzos monumentales que cuentan mucho más de lo que parece. Representan a los apóstoles San Pedro, San Pablo, Santiago, San Andrés y San Juan Evangelista, y se completan con un calvario adquirido por el virrey para su capilla particular. Son cuadros tempranos, pero ya late en ellos el Rivera que conocemos. Rostros curtidos por la excelencia, manos callosas, pero la fuerza de esos lienzos no radica solo en su realismo descarnado, sino paradójicamente en su aparente cercanía con el clasicismo suave de Guido Reni. Lo observan algunos especialistas. En los rostros de juventud agotada, en el equilibrio silencioso de la composición y en ese halo de dignidad humana que trasciende el dolor físico, habita también una imponente serenidad. Sin embargo, esa similitud en tonos no quiere decir una alianza de estilo. Rivera lo retuerce, la oscurece, la usa como horma de humanidad y no como refugio místico. No obstante, ya se anuncian las claves de su estilo maduro. Los santos no aparecen gloriosos ni victoriosos, sino como hombres con arrugas, de fatiga y de verdad. Estas obras fueron su pasaporte. El virrey entendió que aquel joven pintor español había captado el espíritu contrarreformista mejor que nadie. Apóstoles que parecían vecinos, campesinos, mendigos, hombres que podían salir al encuentro de cualquier feligrés. Con la protección que le ofrecían los virreyes españoles, Rivera consolidó en Nápoles lo que los cronistas y después los historiadores llamaron el Cabal de Nápoles, una alianza con otros pintores que fue acusada de bloquear a competidores e incluso de recurrir a sabotajes o intimidaciones para asegurarse de que los encargos quedaran en manos locales. Ya no suena del capítulo anterior, pero en esto Rivera no estaba solo. En esta unión, a su lado se encontraban Battistello Carracciolo, seguidor de Caravaggio, a quien pudo conocer cuando el artista pasó por la ciudad, y Belisario Corencio, un pintor griego afincado en la ciudad desde finales del siglo XVI, célebre por sus grandes frescos y por su carácter temible. El trío ejerció un control casi mafioso sobre la escena artística napolitana. Se les acusaba de manipular concursos, intimidar a rivales y en ocasiones de sabotear literalmente los trabajos de otros maestros. La historiografía habla de cómo las oportunidades de grandes figuras llegadas del norte, como vimos en el episodio anterior con Guido Reni, se vieron frustradas por parte de esa red de poder local. No era solo competencia artística, se trataba de controlar un mercado donde los encargos de iglesias y conventos suponían prestigio y riqueza. Un ejemplo repetido por las fuentes es el caso del Dominiquino,
uno de los grandes herederos del clasicismo boloñés y compañero de Guido Reni en la Academia de los Carracci, quien sufrió continuas presiones durante su estancia en Nápoles entre 1630 y 1634. Llegó a abandonar la ciudad antes de terminar algunos encargos, agotado por las amenazas y las intrigas que se le atribuían al círculo de Ribera. Pero, ¿hubo realmente violencia directa? Las pruebas documentales son escasas, pero el eco de esa historia fue tan fuerte que la leyenda se incrustó en la biografía del Españoleto. Nápoles, una ciudad donde la violencia callejera formaba parte del día a día, parecía el caldo de cultivo perfecto para que esas sospechas prendieran. Y aunque algunos historiadores modernos matizan la idea de una mafia organizada, lo cierto es que la fama de Ribera como artista poderoso y peligroso se forjó en esa atmósfera de conspiración. El cabal, real o exagerado, es parte inseparable de la leyenda napolitana de Ribera. Un español que no solo dominaba con sus pinceles, sino también con la fuerza invisible de un círculo de hierro. Frente a ese monopolio tácito, el taller de Ribera creció. Liberado del riesgo romano, produjo con esfuerzo y velocidad, formando discípulos como Luca Giordano o Francesco Francescano, y consolidando su narrativa donde tenebrismo violento, realismo salvaje y una precisión carnal se mezclaban para construir una sola voz, la del dolor honesto y sin alardes. Las biografías le achacan a Ribera un carácter, si no malévolo, al menos implacable. Un hombre que, habiendo conquistado el poder artístico en Nápoles, se cuidó de mantenerlo, y para eso no dudó en deslizar sombras tras las sombras, tanto en el lienzo como en los retos dejados en el camino. Su círculo de amigos y aliados era poderoso, pero su fama de hombre peligroso también crecía. La leyenda dice que Ribera utilizó la intimidación para mantener su supremacía en Nápoles, y que detrás de algunos atentados contra pintores rivales, como hemos visto, como el sufrido Guido Reni o el Domenichino, estaba su sombra. Pruebas no las hay concluyentes, pero el rumor corría por la ciudad como pólvora. Mientras tanto, su pintura ya hablaba por él. Ribera no buscaba la gracia celeste. Sus santos no flotan, se arrastran. Sus mártires no se transfiguran, se retuercen. Su martirio de San Bartolomé es prueba clara. El cuerpo del santo a punto de ser desollado se muestra con una precisión anatómica que duele. No hay distancia entre espectador y víctima. La piel a punto de desgarrarse se convierte en protagonista y los verdugos miran hacia afuera, casi invitando al público a participar en la escena. Lo mismo ocurre en sus innumerables representaciones de San Jerónimo penitente, un anciano huesudo consumido con venas que laten bajo la piel, nada de idealización. La fe aquí se mide en arrugas, lágrimas y huesos. Como señalan los especialistas, en Ribera el sufrimiento deja de ser un tránsito a lo divino para convertirse en documento humano. Este gusto por el dolor que tantos clientes españoles aplaudieron tenía también un componente cultural, la Contrarreforma. Se exigían imágenes que removieran conciencias, que castigaran al espectador tanto como al representado. Y en Nápoles, donde las procesiones públicas y las ejecuciones eran partes de la vida cotidiana, Ribera transformó el martirio en un espectáculo estético. Ahí están cuadros como el San Felipe Apóstol de la Colegiata de Osuna, que se retuerce en la cruz en forma de aspa, o el martirio de San Andrés de Budapest, figuras caídas, sometidas, donde el dolor es tangible y ocupa más espacio que la esperanza. Los críticos italianos de la época lo notaron. Carlo Ridolfi, en sus Vite de 1648, describía las obras del Españoleto como terribili, es decir, terribles en el sentido de sobrecogedoras, capaces de impresionar y asustar. Y un inventario del siglo XVII habla de sus lienzos como si fueran casi reliquias macabras, objetos de poder y fascinación. Era un arte incómodo,
pero magnético. Los españoles lo adoraban porque respondía al espíritu severo de la monarquía católica, hambrienta de penitencia y sacrificio. Y los napolitanos lo temían porque sabían que el españoleto no solo pintaba como un verdugo, sino que en su vida real podía comportarse como uno. A partir de la década de 1620, Rivera ya no era un simple extranjero en Nápoles. Había dejado de ser el españoleto que luchaba por un lugar para convertirse en el pintor oficial de los virreyes españoles. El conde de Monterrey y su esposa, la poderosa duquesa de Alba, lo protegieron con celo. Le encargaban ciclos completos de santos, mártires y filósofos que decoraban palacios, iglesias y conventos. Aquellos lienzos no solo eran imágenes de devoción, eran símbolos políticos. Cada encargo consolidaba el poder de la corona española en Nápoles y fortalecía a Rivera como artista de referencia. La relación con España se estrechaba cada vez más. Sus cuadros viajaban de continuo hacia Madrid, Toledo y Sevilla. Se colgaban en palacios reales, en sacristías catedralicias, en conventos de órdenes poderosas. Y en la corte de Felipe IV el nombre de Rivera circulaba con un prestigio casi absoluto. Como señalan algunos especialistas, se le consideraba el mejor intérprete de la verdad del cuerpo humano, sin adornos y sin artificios. Un buen ejemplo son sus célebres filósofos. Hombres pobres, barbados, vestidos con harapos, pero representados como sabios antiguos. Algunos de ellos se exponen en el Museo del Prado y sostienen objetos cotidianos como un libro, una lámpara, y otro parece perderse en un pensamiento insondable. No hay gloria ni títulos. Son mendigos elevados a la categoría de sabiduría. Esta inversión brutal de la jerarquía social fascinaba a los españoles. En plena Contrarreforma, cuando la austeridad era virtud y la riqueza estaba cada vez más cuestionada, ver la sabiduría encarnada en cuerpos pobres resultaba casi una catequesis visual. No eran los príncipes ni los cortesanos quienes sabían la verdad, era el hombre humilde, el desposeído, el que cargaba sobre su cuerpo la dignidad del conocimiento. Como explica Nicola Espinosa, estos filósofos de Rivera funcionaban como una especie de espejo moral, cuadros que enseñaban que el verdadero valor no se mide en oro, sino en cicatrices. Entre todas las pinturas de Rivera hay una que desconcierta y fascina a partes iguales. Se trata del retrato de Magdalena Ventura con su marido y su hijo, conocido popularmente como la mujer barbuda. La escena parece sacada de un circo de rarezas. Magdalena Ventura, una mujer de Abruzzo de 52 años, se muestra de pie, erguida, con una barba espesa y oscura que cubre su rostro como si fuera la de un hombre. Viste un austero hábito negro, pero sostiene a su hijo lactante, recordándonos sin lugar a dudas que es madre, que es mujer. A un lado su marido aparece discreto, casi en segundo plano, como si el protagonismo de la familia se hubiera invertido por completo. El cuadro fue pintado en 1631 por encargo de Fernando Afán de Rivera, tercer duque de Alcalá, virrey de Nápoles y gran coleccionista. La inscripción en latín que aparece en el lienzo lo dice todo. El gran milagro de la naturaleza. Magdalena Ventura fue invitada al palacio del virrey para inmortalizar su efigie, y Rivera no oculta la anomalía, es decir, la mujer tiene barba y otros síntomas de masculinización, y el artista la exhibe con crudeza. Y sin embargo no hay burla ni caricatura, hay dignidad y solemnidad. Es un retrato oficial de alguien excepcional. El cuadro pertenece a esa tradición barroca de mostrar lo extraordinario, lo monstruoso, lo que desafía las normas de la naturaleza. Pero en manos de Rivera, lo insólito se convierte en humano. Magdalena Ventura no es un fenómeno de feria, es retratada con la misma seriedad con que un noble sería inmortalizado en su salón. Hoy este cuadro forma parte de la colección de la Fundación Casa Ducal de Medinaceli y actualmente se expone en el Museo del Prado en Madrid. Y sigue siendo siglos después un lienzo incómodo, difícil de olvidar, porque ahí está todo Rivera. La fascinación por el cuerpo, la crudeza sin concesiones y ese interés por los márgenes de lo humano. Un retrato que no embellece, pero que nos obliga a mirar. Y una lección barroca. La verdad, por brutal que sea, puede ser más poderosa que cualquier
ideal de belleza. En la corte de Felipe IV, Ribera fue muy valorado. Se compraron numerosos lienzos que decoraron el Alcázar, el Buen Retiro y otros palacios reales donde el coleccionismo se elevaba a expresión de poder y religión. Pero Ribera no fue exclusivo de los espacios cortesanos. En Sevilla y otras ciudades del sur, mercaderes, nobles y conventos adquirieron sus obras con devoción auténtica, identificando en Ribera una fuerza que hablaba de credos severos, de austeridad católica y de una verdad cruda que fascinaba. Aunque no siempre conservamos registros precisos, inventarios muestran que colecciones como la del almirante Juan Alfonso Enríquez de Cabrera incluían cuadros de Ribera junto con otras glorias italianas y flamencas. En esos ambientes privados y religiosos, sus pinturas corrían de mano en mano, pasando de iglesias a palacios y de conventos a colecciones familiares. El Museo del Prado, siglos después, recibiría con solemnidad esa herencia. Hoy acoge obras de Ribera que abarcan desde su fase madura, como los grandes martirios, hasta piezas más íntimas y conceptuales como Arquímedes o Ixión. Así, aunque permaneciera en tierra extranjera, la memoria de Ribera circuló literal y simbólicamente atravesando tabiques, institutos reales, conventos peninsulares y colecciones particulares. Fue un español en exilio, pero su presencia se impuso en el corazón espiritual del imperio, como si cada lienzo hubiera sido una carta secreta escrita desde Nápoles hacia el alma de España. A partir de la década de 1640, el españoleto comenzó a declinar. Su salud se resquebrajó. Los documentos hablan de fiebres persistentes, ataques de gota y episodios de melancolía. Y su energía para cumplir encargos se redujo drásticamente. Al mismo tiempo, en Nápoles la situación artística daba un giro. Pintores como Domenichino, Giovanni Lanfranco y más tarde Luca Giordano empezaron a disputar el terreno que Ribera había controlado con puño de hierro. Los virreyes buscaban nuevas sensibilidades, menos brutales y más acordes al gusto clasicista que se imponía desde Roma. El monopolio del españoleto se tambaleaba, y con él su fortuna. Según testimonios recogidos en inventarios y cartas, Ribera se endeudó gravemente en sus últimos años. Algunos historiadores, como Espinosa, subrayan que su caída fue tanto económica como personal. Pasó de ser el pintor más temido y respetado de Nápoles a un hombre enfermo, obligado a depender de la ayuda de sus protectores. Hay incluso crónicas que lo pintan como un artista que vivió su última década casi retirado, refugiado en su taller, con la producción disminuida y acosado por problemas financieros. La imagen contrasta con la del Ribera, implacable de los años 20 y 30, dueño de la ciudad. Murió en 1652 en Nápoles, dejando tras de sí a una familia desamparada. Su esposa, Caterina Azzolino, y sus hijos heredaron más deudas que bienes. La fortuna amasada durante sus años de gloria se había esfumado. En su testamento apenas dejó unas pocas propiedades, algunas obras en curso y una reputación que, aunque brillante, ya estaba siendo eclipsada por la nueva generación. Nunca regresó a España. Nunca dejó de ser un extranjero en Italia, y sin embargo la historia lo recuerda como uno de los grandes pilares del siglo de oro español, junto a Velázquez, Zurbarán y Murillo. Su pintura, tan brutal como hipnótica, sobrevivió a su ruina, y hoy, 4 siglos después, sus lienzos todavía nos interpelan, nos obligan a mirar de frente el dolor, la carne y la fragilidad de lo humano. Pero el siglo XVII no se detuvo en esa crudeza, porque mientras Ribera ahogaba a sus santos en tinieblas, en Roma un escultor abría la carne del mármol para hacerla respirar. En el próximo episodio tenemos tras el lienzo a Giovan Lorenzo Bernini, y con él la fe católica se convirtió en espectáculo, en éxtasis, en teatro.
Y detrás de ese genio, una vida tempestuosa, celos, amores prohibidos, violencia y escándalos cortesanos que lo convirtieron en una figura tan fascinante como peligrosa. Síguenos en Instagram para ver las obras y detalles de cada episodio. Y no olvides suscribirte para estar al día de los nuevos episodios de Tras el lienzo.